poses en el cielo, tu consuelo, tu Señor. Jesucristo del pecado, te ha librado con la cruz y derrama sobre el alma gozo, calma, paz y luz. Y derrama sobre el alma gozo, calma, paz y luz. Él conoce tu conciencia, tu dolencia y frenesí, y con ansia te bendice y te dice: ven a mí. Y con ansias te bendice y te dice: ven a mí. No más llanto, no más penas, cosas buenas gozarás, y en los brazos de tu dueño dulce sueño dormirás. Y en los brazos de tu dueño dulce sueño dormirás. Amén. Démosle gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Mis hermanos, en este momento vamos a hacer una oración delante de la presencia del Señor para que el Señor sea con nosotros en este culto, para que el Señor apure los hermanos que se van a conectar aún. Oremos al Señor. Padre eterno poderoso, en este momento nos presentamos delante de ti, Señor Jesucristo. Primeramente darte gracias, Señor, porque nos permite llegar una vez más a tu casa de oración, Señor Jesucristo. Te presento, Señor, este culto, Señor, que estamos haciendo, Señor Jesucristo, delante de tu presencia, Señor. Sé tú con nosotros, Señor Jesucristo. Sé tú, Señor, transformando los corazones de cada uno de nosotros que hemos llegado, Señor Jesucristo, ya sean los hermanos que están aquí en el culto, como mis hermanos que están en sus casas, Señor Jesucristo, sanando, Señor Jesucristo, cualquier herida, Señor. Te pido por mis hermanos que aún se van a conectar, Señor. Señor, sé con ellos, Señor, apúralos, Señor Jesucristo. Si tienen problemas con la conexión, Señor Jesucristo, sé tú, Señor, mostrándole cómo tiene que hacer todo, Padre. Todo esto se lo pido en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Mis hermanos, seguiremos cantando al Señor el himno Dirígenos Jesús, que está en la página 160. El himno Dirígenos Jesús, en la página 160. Himno Dirígenos Jesús, en la página 160. Dirígenos
divino juez y rey, y haz que en todo obremos bien, conforme a tu ley, y haz que en todo obremos bien, conforme a tu ley. Aparta nuestros pies y guárdanos del mal, y felizmente guíanos no celestial, y felizmente guíanos al reino celestial. Tu santa instrucción queremos observar, faltar en nada tu ley, y contra ti pecar. Faltar en nada tu ley, ni contra ti pecar. Presérvanos del mal que nos rodea aquí, y sea cada corazón un templo para ti, y sea cada corazón un templo para ti. Démosle gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Mis hermanos, la palabra del Señor para esta noche se encuentra en San Lucas, capítulo 10, del versículo 25 al versículo 36. San Lucas, capítulo 10. San Lucas capítulo 10, del versículo 25 al versículo 37. Habiendo encontrado, lo leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo
bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y le hirieron, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. Démosle gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre, en este momento nos presentamos, Señor Jesucristo. Acabamos de leer tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, a través de ella, Señor Jesucristo. También te presento, Señor, este instrumento, Señor. Derrama tu sangre preciosa, Señor, desde la mollera de la cabeza hasta las plantas de los pies, Señor. Límpiame y purifícame, Señor, para que cualquier palabra que salga de mi boca no sea mi palabra, sino la tuya, Señor. Señor, háblanos a través de tu palabra, Señor. Todo esto se lo pido en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Le daremos la oportunidad a a los jóvenes de Chillán para que alaben el nombre del Señor. Amén. Amén. ¿Se escucha? ¿No se escuchan? Sí, para la honra y la gloria del Señor. Amén. Cuando lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar Las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera, puedes tener paz en la tormenta. muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y Tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza,
el futuro incierto espera, puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor, el permitirme estar en su casa de oración. Estoy con la garganta un poquito mala, así que por eso estoy medio ronco. Agradezco el nombre del Señor el permitirme, una vez más, como dije, estar acá. Su palabra, mientras la meditaba estos días, para mi vida fue muy, muy gratificante, y espero que el Señor me dé las palabras para poder expresárselos también, lo que el Señor me revelaba estos días mientras meditaba su palabra. Entonces dice, San Lucas escribe que estaba Jesús y había aquí. Estaba Jesús. Acá está. Y he aquí un intérprete de la ley, dice la palabra del Señor. ¿Quiénes son los intérpretes de la ley? Son escribas y fariseos. Ya, eso lo podemos ver en San Lucas capítulo 11, versículo 52, para entender quién era esta persona. San Lucas capítulo 11, versículo 52. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis, diciéndole a estas cosas los escribas, estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharse en gran manera. Entonces ahí podemos entender que los intérpretes de la ley eran escribas, personas que se dedicaban a interpretar la ley, estudiaban la ley y seguían la ley al pie de la letra. Un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probar al Señor: Maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Entonces esta persona le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer yo para poder recibir entonces la vida eterna? Y el Señor hizo que él respondiera. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, le pregunta a esta persona que se dedicaba a leer la escritura, ¿qué él entendía leyendo la escritura que tenía que hacer para recibir la vida eterna? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí el escriba cita dos versículos de la palabra del Señor. El primero es Levíticos 19:18 y el otro en Deuteronomios 6:5. Veamos Levítico 19:18. Levítico 19:18. Creo que lo anoté. ¿Está bien? Entonces estoy bien. Levítico 19, versículo 18.
No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. O sea, la palabra del Señor ya decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es el prójimo? El prójimo, literalmente, la traducción de prójimo, o lo que significa prójimo, es persona considerada de cualquier otro ser humano, en tanto que parte de la humanidad. O sea, todas las personas que hacen parte de la humanidad es mi prójimo. No es solamente la persona que está al lado mío, sino que todas las personas que viven son mi prójimo. Entonces yo tengo que amar a mi prójimo como a mí. Una persona puede que no ame a nadie, pero es muy egocéntrica. Una persona que no ama a los demás es una persona que se ama mucho a sí mismo. Y el Señor dice, la palabra del Señor, que tenemos que amar como nos amamos a nosotros. Dice que no dice que tenemos que amar al prójimo que está en la iglesia o al prójimo que piense igual que yo, no, a todos. Este entonces es el primer versículo que el escriba toma en referencia, y el segundo es Deuteronomios capítulo 6, versículo 5. Deuteronomios capítulo 6, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Amamos, ¿cuánto amamos al Señor? En nuestro corazón, ¿en qué parte de nuestro corazón está el Señor? Antes que mi esposa, antes que mi esposo, antes que mi hijo, antes que mis papás, antes que el trabajo, antes que la casa, antes que los proyectos personales. Hay que amar al Señor por sobre todas esas cosas. Más importante es el Jehová, más importante es el Señor, que los planes que yo pueda tener para mañana, que los planes que yo puedo tener en el futuro, que este ascenso en el trabajo que me están ofreciendo. Más que todas esas cosas, el Señor tiene que estar en nuestro corazón. Con toda tu alma. Hemos aprendido que la alma son las emociones que tenemos. Con todas nuestras emociones, con todo, hay que amar al Señor. Con todas tus fuerzas. Los que son más jóvenes, los que tienen más edad, los que son más chicos, con la fuerza que uno tenga en el momento, hay que amar al Señor y honrar al Señor. Y con toda nuestra mente. ¿Cuánto tiempo del día dedicamos a pensar en el Señor? ¿Cuánto tiempo del día nos dedicamos en meditar la palabra del Señor o en orar al Señor mientras se está trabajando, mientras se está caminando? En cualquier momento hay que amar y prestar atención en las cosas que nos rodean, en las cosas que no, todo lo que nos rodea nos demuestra el amor de Dios. Amén. El sol sale para justo e injusto, misericordia del Señor. Amén. Tenemos vida hoy, gracias Señor. Y a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 28 dice, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. El Señor le dijo, si usted hace eso, amarás al prójimo como a sí mismo, y amar al Señor por sobre todas las cosas, va a vivir. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Entonces aquí le pregunta al Señor, le pregunta a Jesús, pero ya explíqueme bien quién es mi prójimo. Entonces el Señor pensó en una parábola para poder explicarle quién es el prójimo. Y respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. ¿Por qué dice descendía? La distancia entre Jerusalén y Jericó son 27 kilómetros aproximadamente. Y tiene un descenso de 900 metros. O sea, es una bajada muy empinada, porque en 27 kilómetros hay que bajar 900 metros, no con 900 kilómetros, 900 metros, caminando aproximadamente entre 4 a 5 horas. Entonces dice,
Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó a manos de ladrones. El camino de entre Jerusalén y Jericó era un camino muy desolado, o sea, un camino muy peligroso. Y acechaba a los ladrones. El Señor pone este ejemplo porque eran cosas que realmente podía pasar. Era evidente que en algún momento a alguien le podía pasar. No es algo que solamente de una parábola así como sin fundamento. Y cayó en manos de ladrones, cuales le despojaron y hiriéndole se fueron dejándolos medio muertos. O sea, esta persona que iba bajando de Jerusalén a Jericó fue acechada por ladrones que le sacaron toda la ropa, lo despojaron de todo, más encima le pegaron y lo dejaron medio muerto tirado ahí. Venía atrás luego enseguida aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Ya sabemos que es una bajada, es un camino en bajada, o sea que probablemente el sacerdote lo vio antes de llegar. Y él dijo, mejor me hago un lado. Asimismo un levita, el sacerdote y el levita el que está dentro que maneja las cosas dentro de la iglesia, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pueden haber pasado de largo por muchas cosas. Tal vez el levita y el sacerdote no pararon porque pensaron que el herido estaba muerto y se podían contaminar. Si los judíos tocan a personas muertas se contaminan y quedan impuros. A lo mejor pasaron de largo porque pensaron que los mismos ladrones que estaban ahí los podían atacar a ellos. O simplemente no quisieron parar. ¿Cuántas veces, mi hermano, nosotros vemos a personas que están heridas en el camino y pensamos en nosotros? Estas personas no pensaron en el herido o en el tal vez muerto que estaba ahí, sino que pensaron, no, yo me puedo contaminar, o a mí me puede pasar algo, o no tengo tiempo para hacerlo. Y no, mi hermano. A esas personas que están en el camino hay que ayudarlas. Hay que una palabra, a lo mejor un gesto monetario, como después tiene el samaritano después. Eso no es lo más importante, pero sí prestar un apoyo porque esa persona puede morir. Si el samaritano después no lo ayuda, probablemente esa persona iba a morir. ¿Qué hacemos nosotros, mi hermano? ¿Cuántas veces paramos de mirarnos a nosotros mismos para ver el que está alrededor de nosotros? A lo mejor es solo un abrazo. Con solo un abrazo puedes ayudar a una persona que está muy mal, pero no porque me da vergüenza, no porque no quiero o no tengo tiempo también. Señor, tenga misericordia de nosotros, que nos ayude. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Por qué Jesús pone ejemplo un samaritano? Porque podría haber sido cualquier persona, podría haber sido y iba pasando por ahí otra persona que lo ayudó. No, puso de ejemplo un samaritano, porque los samaritanos para los judíos eran inferiores, eran menos. Cuando Babilonia invade a Jerusalén, invade Israel, manda a exilio a muchas personas, entre ellos Daniel, y que fueron exiliados y todos los 3 jóvenes. Gracias. Que fueron exiliados y todo, pero quedó un remanente en Jerusalén, quedó un remanente en Israel. Ese remanente fue contaminado porque llegó y se empezó a casar con otras personas, con otras tribus, que no eran judíos. Entonces cuando vuelven los judíos, los tratan de inferiores porque se habían mezclado con otras culturas y también los ritos se habían modificado un poco. Por eso que los samaritanos para los judíos eran inferiores. Por eso Jesús pone de ejemplo que era un samaritano. Porque no importa quién es, tú a todos tienes que tratarlo igual. Y en este caso era un samaritano el que estaba ayudando.
Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, o sea, lo tocó, lo ayudó. Le echó aceite y vino para que no se contaminara, no tuvieran infecciones. Y poniéndole en su cabalgadura, o sea, además puso a este herido arriba del caballo y él se tuvo que ir caminando al lado del caballo. No se pudo montar en el caballo porque estaba ocupado. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Lo llevó a un lugar, lo cuidó. Al otro día sacó 2 denarios. Un denario era el equivalente al sueldo de una persona de un día de trabajo. O sea, sacó 2 denarios, que equivalía a 2 días de trabajo, y le pasó al mesonero. Y le dijo, si esta persona gasta más, pónelo en la cuenta que yo lo pago después. Fue movido a misericordia. Nosotros tenemos que ser movidos a misericordia, mis hermanos. Monetariamente y no monetariamente. Esta semana el Señor pasó lista por una mujer que era un buen samaritano. Primer año de mi casamiento no tuve trabajo casi todo el año. Trabajé 4 meses. Y la hermana María siempre me daba. Nunca me faltó gracia al Señor, porque es el Señor el que mueve, pero uno tiene que ser sensible a eso. Después, con el tiempo, gracias al Señor, yo no necesité de esa ayuda, pero la hermana María llamaba a mi esposa, conversaba con ella. Muchas veces mi esposa lloró con ella, porque echaba de menos a los papás, y ahí estaba un buen samaritano, que no deja, no solamente ya toma y chao, no, tiene que estar al lado, ayudar, prestar ayuda. Así tenemos que ser, mis hermanos. Que el Señor nos ayude a ser así. Después Jesús le dice, ¿quién pues de los 3 parece que fue el prójimo que ayudó el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Después Jesús le dice a esta persona, a este escriba, que fuera de su boca, no de la boca de Jesús. ¿Quién fue? Y él le dice que fue el samaritano. Jesús habló de tal forma que él mismo se entendió cómo tenía que hacer. ¿Y para qué hacer todo esto, mi hermano? ¿Para qué ayudar al prójimo? ¿Para qué estar al lado del prójimo? Simplemente para poder tener la vida eterna. O sea, nosotros ayudando a otra persona, que no es la salvación, pero ayuda, vamos a tener la vida eterna. Tenemos que hacerlo pensando en nosotros también, pero que sea de corazón. Que sea de corazón. Queremos tener la vida eterna, amemos al Señor por sobre todas las cosas y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. A lo mejor el prójimo tiene un pensamiento que no va con tuyo, y a lo mejor ni siquiera un pensamiento que va de acorde a la palabra del Señor, pero lo que el Señor nos dice es que a esa persona, aunque no compartamos a lo mejor su pensamiento y a la luz de la palabra esté equivocada esa persona, hay que amarla igual, y en todo ámbito de cosas. A lo mejor no solamente aquí en la iglesia ayudar a mi hermano, sino que a lo mejor en el trabajo llega una persona que no sabe, y uno mirando al Señor tiene que enseñarle a esta persona. No podemos ser egoístas con nuestros conocimientos, porque si somos algo solamente por la misericordia del Señor. Amén. Que el Señor siga hablando en los corazones de cada uno de nosotros, que revele la palabra. Si faltó palabras, que poder decirlas, que el Señor sea en cada corazón, revelándolas. Esta es la palabra que el Señor tiene para nosotros. Pongámonos de pie y vamos a orar por la palabra. Señor, en este momento, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor. Haz, Señor, que esta palabra haga vida en nuestros corazones, Señor, para poder ponerla en práctica, Señor. Para que un día, Señor, podamos llegar y estar toda una vida
junto contigo, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor Jesucristo, porque sin duda, si tú no estás con nosotros, no lo lograremos, Señor. Pero si tú estás con nosotros, Señor, podremos hacerlo, Padre. Señor Jesucristo, todo esto se lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si es la voluntad del Señor, terminaremos cantando al Señor el himno La Mujer Samaritana, que está en la página 256. Himno La Mujer Samaritana, que está en la página 256. La mujer samaritana, saca el agua más, sin pensar que Jesucristo esperando está. Vienen en busca suya para ser su Salvador, su miseria. Sabe el Señor, oye pues la grata nueva, el Señor te salvará. Es el mismo Jesucristo que esperando está, escuchando la palabra que revela su maldad, recordando su pecado, pamputita está. Él le da el agua viva, Él le da la salvación. Él le da la paz completa y le da perdón. Oye pues la grata nueva, el Señor te salvará. Es el mismo Jesucristo que esperando está. A su casa corre ella, habla a todos de Jesús. No será este el Mesías que nos trae la luz, y la gente convencida va también al Salvador y le piden que les hable de su gran amor. Oye pues la grata nueva, el Señor te salvará. Es el mismo Jesucristo que esperando está. Hoy, ayer y por los siglos es el mismo Salvador. Es el mismo Jesucristo y es el mismo amor. Hoy te volverá nueva, no le parar, porque el mismo Jesucristo es el mando está.
Démosle gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Nuestro pastor Pablo nos despedirá este culto. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Ella siempre nos habla en el momento oportuno. Señor bendito, debemos quitar nuestros ojos de nosotros y mirarte a ti por sobre todas las cosas, para que podamos ver al necesitado, para poder ser, Señor, movidos a misericordia, como este hombre, Señor, que refleja nuestra condición. No era el mejor de la sociedad. Pasaron los sacerdotes, Señor, pasaron los levitas, los religiosos pasaron, Señor, pero el que se dignó a misericordia fue un hombre como nosotros, falto y necesitado. No era perfecto, no era el mayor, no era el mejor, pero tú, Señor, sabes todas las cosas. Y aquí está tu pueblo, Señor, que seamos movidos a misericordia. Abre nuestros ojos para mirar a nuestro alrededor y tender una mano, Señor, ya sea llevando palabra, ya sea dando pan celestial, como también pan material, Señor. Gracias por tus enseñanzas. Nos enseñan a ser cristianos, nos enseñan a ser movidos en misericordia. Te pido, Señor, por tu pueblo. Sin duda, cada uno de nosotros sentimos la reprensión de que no hemos sido como el buen samaritano. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque hemos faltado. Señor bendito, te ruego que tú grabes esta palabra en mi corazón, para que en el momento del necesitado tu Espíritu Santo la recuerde y pueda ser movido a misericordia. Señor, tú estás por sobre todas las cosas, y a ti en esta hora te rendimos todo honor, toda honra, toda gloria y toda alabanza, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.